Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa al apartado que tiene como título Castidad y homosexualidad. Son 3 números, del 2357 al 2359. Ayer ya tuvimos ocasión de leerlos y hacer una explicación mínima sobre ellos, y hemos cogido como metodología para explicarlos pues seguir el hilo de una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe dirigida a todos los obispos, una carta que tiene como título Atención pastoral a las personas homosexuales, que evidentemente es una carta que incluye el contenido de estos 3 puntos del catecismo, pero los explicita más. Nos parece conveniente, nos parece adecuado, pues tratar con, igual que hicimos con el aborto, pues tratar con más detenimiento este tema, porque todos somos conscientes de que es un tema, una cuestión que muchas veces hoy en día es fronteriza, e incluso existen también muchos católicos que participan también de tantas dudas que se están generando desde la que se llama ideología de género, etcétera, ¿no? que pretende presentar la ideología de género, bueno, pues las condiciones homosexual o heterosexual como si fuesen alternativas de elección del hombre, sin que exista ninguna referencia a la naturaleza, a la ley natural, sino que, bueno, digamos, el género, el sexo, es una especie de elección del hombre que él libremente debe realizar sin que tenga que responder a ninguna llamada, a ninguna norma objetiva de la naturaleza. Bueno, eso es lo que es la ideología de género. Lógicamente, pues el mensaje cristiano no lo ve así. Nosotros entendemos desde nuestra revelación cristiana, entendemos que coincide con lo que es ley natural, entendemos que no puede existir esa disociación entre lo que es el lenguaje de la naturaleza y la persona. Naturaleza y persona están llamadas a estar integradas, no a estar opuestas una frente a otra. Bien, pues habíamos comentado en el programa anterior, ya iniciados en ese comentario de esa carta de la Congregación sobre la atención a las personas homosexuales, habíamos comentado pues cómo la Iglesia afirma, digamos, además, que tiene que gastar toda su energía en afirmarlo, porque, como se dice popularmente, le llueven chuzos, a veces nos llueven críticas muy duras por afirmar la verdad, ¿no? La verdad moral del hombre. Cuando afirmamos que la actividad homosexual pues es contraria a la propia dignidad del hombre, contraria a la sabiduría del Creador, contraria al orden con el que el Creador creó la condición humana, y por lo tanto que la Iglesia rechaza las doctrinas erróneas en relación con la homosexualidad, ¿no? Que la presentan como una alternativa más, y nosotros nos basábamos, decíamos ayer, pues en esa doctrina del Génesis, que habla de ese Dios creador, que nos creó a su imagen y semejanza, y con una complementariedad de los sexos del hombre y la mujer. Bueno, llamados a una donación recíproca. Bien, partiendo de ahí, y además creo que es importante, ¿no?, que también esto nos sirva para amar más la Iglesia, porque la Iglesia también creo que está sirviendo a Jesucristo cuando proclama ciertos principios que en momentos históricos determinados es difícil ser fiel a esa proclamación. Y yo muchas veces he dicho que desde luego yo no creería en una Iglesia que en cada momento predicase unos valores morales que más o menos son acordes a la ideología del momento. Para eso no necesitamos la Iglesia de Jesucristo. Para que nosotros nos adaptemos, ¿no? Para que nosotros nos adaptemos sencillamente a lo que es la ideología del momento, pues para eso no hace falta ni Jesucristo, ni apóstoles, ni 2000 años de tradición. Cuando a veces hemos visto en algunos determinados estamentos de la Iglesia anglicana o de algunas iglesias protestantes, pues que han hecho un sínodo y han decidido
permitir el matrimonio homosexual o dar por buena la ordenación de homosexuales, o no, y uno dice, bueno, pues mire usted está permitiendo pues que su iglesia anglicana o protestante responda totalmente a la ideología del momento, ¿eh? Y luego, si dentro de 2 o 3 siglos a la cosa se le da la vuelta, usted hará otro sínodo y volverá a cambiar la cosa. Y si antes éramos puritanos porque estábamos en los tiempos de la reina Victoria, pues ahora resulta que somos liberales y luego seremos no sé qué. O sea, es patética la imagen de una iglesia que no responde a la revelación de Jesucristo, sino que está en cada momento siendo deudora de la ideología del momento. Por eso yo creo que eso no lo tenemos que envidiar. Y de hecho estamos observando que se están produciendo muchas conversiones al catolicismo de esas iglesias, fruto de que también hay personas, pues en la iglesia anglicana, en otras iglesias, que se hacen la reflexión de decir, vamos a ver, yo creo que la razón de ser de una iglesia es guardar el depósito de la revelación de Jesucristo, no irlo readaptando en cada momento a la ideología de momento. Bueno, pues por eso digo que de este tema tenemos que extraer la conclusión de que hay que amar más la iglesia, cuando la vemos también en boca de críticas, en bocas de desprecios, de incomprensiones, por ser fiel al mensaje revelado. Y hay que entender que hay unas presiones muy fuertes, que existen presiones muy fuertes, alguna cosa os voy a contar hoy, ¿no? Presiones muy fuertes, pues que a veces a la iglesia le llevan a no predicar en libertad su mensaje. Incluso a veces dentro del seno de la iglesia se mantienen ingenuamente por parte de algunos grupos o algunas asociaciones vínculos con grupos externos a la iglesia que tienen una visión claramente opuesta, ¿no?, al mensaje revelado cristiano, y bueno, pues se confunde un sentido de solidaridad con tener implicaciones con grupos de presión gay, homosexuales, etcétera, que evidentemente supone una especie de jugar a 2 cartas, ¿no? Por una parte me declaro cristiano, pero por otra parte estoy teniendo aquí unas connivencias con unos grupos totalmente extraños al mensaje cristiano, ¿no? Dice esta carta que estamos comentando, aunque no de un modo plenamente consciente, pues se tiene una especie de implicaciones hasta el punto de que los miembros de la Iglesia estamos llamados a procurar que las personas homosexuales, confiadas a nuestro cuidado, no se desvíen por estas opiniones tan profundamente opuestas a la enseñanza de la Iglesia. Sin embargo, el riesgo es grande y hay muchos que tratan de crear confusión en relación con la posición de la Iglesia. Fijaros lo que dice aquí, ¿no?, que el riesgo es grande. ¿Por qué el riesgo es grande? Hombre, porque ya es que es un poco de suponer, claro, si viene alguien a una organización que se presenta como defensora de los derechos de gays y lesbianas y transexuales, que así suelen definirse estas asociaciones, y en principio el mensaje que transmiten es nosotros te defendemos en tu dignidad, te defendemos en que no seas discriminado, tú tienes derecho, tú tal, tú cual, claro, se presentan bajo ese hálito, ¿no? Y por otra parte está la Iglesia, que sí, que por supuesto está queriendo acompañar y ayudar a esa persona con esa tendencia homosexual, pero al mismo tiempo le está pidiendo que no se deje llevar por sus tendencias, que no se deje arrastrar por ellas, y que entienda que también tiene que abrazarse a la cruz, etcétera, etcétera. Claro, hay un gran riesgo, porque el primero parece que va de simpático y el segundo de antipático. Es como cuando estamos hoy llamados a predicar pues el sexo responsable frente al sexo seguro que se está predicando, ¿no?, desde otras instancias. Claro, siempre será el simpático si uno va a un instituto y tiene que predicar allí y tiene que explicar a unos jóvenes de 17 años, les tiene que explicar el porqué de la castidad, y luego va en la siguiente asignatura alguien que les explica, pues tú ponte el preservativo y a partir de ahí ya, pues sexo seguro y barra libre. Evidentemente, este último va a ir siempre de simpático y el primero va a ir de malo de la película. Por eso es muy grave, o sea, es muy grande el riesgo de confusionismo. Porque este es un caso muy evidente en el que se presenta, este tipo de asociaciones, ¿no?, que se presentan como garantes de la libertad del homosexual y de sus derechos, etcétera, en realidad están siendo un auténtico lastre para él.
para esa persona de condición homosexual, lejos de liberarla, casi le están condenando a su interior contradicción. Le están condenando a no poder superarla, a no poder vivir en paz consigo mismo, ¿no? Sino a llevar adelante lo que es su ruptura interior, llevarla adelante como si fuese un derecho. Oiga, mire usted, mi problema interior, mis heridas interiores, no son un derecho, son unas heridas que padezco y voy a ver cómo soy capaz de convivir con ellas, ¿no? Sin que me hagan más daño. Pero usted, al llamarlas derechos, al proclamarlas, ¿no? Lo que está queriendo es conducirme a mí por un callejón sin salida. Por eso esta carta llama la atención sobre este aspecto, ¿no? Porque también dentro de la Iglesia, dice, leo literalmente, se han formado grupos de presión que intentan acreditarse como representantes de todas las personas homosexuales que son católicas. Pero el hecho es que sus seguidores generalmente son personas o que ignoran la enseñanza de la Iglesia o buscan subvertirla de alguna manera. Y se comete por lo tanto un grave error. Fijaros, existen en la Iglesia algunas asociaciones que se llaman católicas y que pretenden reunir bajo ese amparo, bajo ese calificativo de católicas, a las personas con tendencia homosexual para autojustificar pues los actos homosexuales y de una manera más o menos pues digamos más o menos cuidadosa o con más o menos disimulo pretender desde el seno de la Iglesia reivindicar del catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos comentando este apartado sobre castidad y homosexualidad. Esta carta que estamos comentando, la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, llamada Atención Pastoral a las Personas Homosexuales, dice en su punto 10 lo siguiente: es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores donde quiera que se verifiquen. Un punto importante. Vamos a ver, nuestra doctrina cristiana, la doctrina católica, en absoluto, algunos nos califican de homófobos, y ese es un término que se ha inventado por ahí. La homofobia es un término nuevo inventado que pretende decir que en el fondo tiene fobia, ¿no?, hacia los homosexuales, todo aquel que no acepte la homosexualidad. Oiga, mire usted, eso es una auténtica falacia. El hecho de que un cristiano, un católico, diga que los actos homosexuales son contrarios al orden moral y que por lo tanto hay que intentar ayudar a las personas con tendencia homosexual, que aunque no sean culpables de esa tendencia, ¿no?, pues hay que intentar ayudarlas, pues porque tienen una contradicción en su interior de tener una tendencia hacia unos actos que son inmorales. Por lo tanto hay que acompañarlas en su sanación, etcétera, etcétera. El hecho de que pensemos eso, en absoluto, eso supone que tengamos fobia o que seamos enemigos de los homosexuales. Dios mío, todo lo contrario. El Señor nos llama a amarlos más especialmente. Por eso yo creo que una trampa es la de calificar de homófoba a la posición cristiana. Ahora bien, ojo que aquí dice con mucha claridad este punto de esta carta, que tenemos que condenar totalmente cualquier tipo de expresiones o acciones no únicamente violentas, ¿no?, sino de desprecio, etcétera, hacia las personas homosexuales, de injustas discriminaciones. Existen, vamos a decir, existen legislaciones, especialmente islámicas que condenan a muerte a las personas con tendencia homosexual, y evidentemente nos parece una barbaridad. Nos parece una barbaridad que se penalice a las personas con tendencia homosexual desde una legislación civil, o que se les esté persiguiendo. Lo entendemos como totalmente rechazable. Y a un nivel más próximo hacia nosotros, pues a veces existen vejaciones, desprecios, chistes, repito esto, chistes vejatorios, ridiculizaciones que pueden estar haciendo un daño muy grande en determinadas personas y les pueden estar llevando
pues precisamente a encerrarse en sí mismos y a apoyarse en estas asociaciones a las que yo me refería antes, asociaciones que de alguna manera les van a confundir totalmente y como les ofrecen un apoyo y les ofrecen una especie de un paraguas reivindicativo en el que tú tienes derecho a ser homosexual, etcétera, si resulta que desde fuera del ámbito homosexual se está ridiculizando, que si tú eres un mariquita, que si no sé qué, que si no sé cuántos, resulta que estamos a esa persona conduciéndole a que se refugie en asociaciones en las que lejos de ayudarle, ¿no?, pues a sanarse y a llevar en castidad su condición, se le va a ayudar a todo lo contrario. Entonces creo que tenemos que hacer un examen de conciencia muy serio de si hemos tratado con vejación, ridiculización, o igual si sencillamente hemos tenido poco cariño, poco trato. Si igual cuando hemos sabido que una persona tiene una condición homosexual, en vez de todavía prodigarnos más con una relación de amistad con ella, nos hemos alejado de ella. O sea, yo creo que hay que ofrecer una amistad cristiana a las personas que tienen una tendencia homosexual y necesitan una amistad cristiana como algo importante en sus vidas para también pues sanar y vivir en castidad como todo hijo de vecino, como todo cristiano. Esto es muy importante. Este examen de conciencia hay que hacerlo con sinceridad. Ahora bien, al mismo tiempo, no podemos confundir esto, o sea, la reivindicación de la no discriminación hacia una persona homosexual, la reivindicación de la no discriminación no se debe de confundir pues con el hecho de que estemos como justificando las reivindicaciones de los colectivos gays y transexuales y lesbianas. Pues no, son dos cosas distintas. No hace mucho hubo una polémica que tuvo mucho eco mediático, y los titulares fueron, ¿no?, el Vaticano se opone a despenalizar la homosexualidad. Fijaros qué titular, fue un titular en muchos medios de comunicación. El Vaticano se opone a despenalizar la homosexualidad. Madre mía, entonces nosotros queremos penalizarlos, queremos perseguirlos. Eso es totalmente falso. Y el asunto era pues que la Asamblea de las Naciones Unidas, pues Francia había hecho una propuesta, sí, que tenía como título pues la despenalización de la homosexualidad, por el hecho de que en algunos países, pues como he dicho antes, especialmente islámicos y comunistas también, por cierto, se persigue la homosexualidad, vamos, como si fuese algo criminal, ¿no? Y entonces, claro, pues Francia había presentado una iniciativa en la ONU contra a favor de la despenalización de la homosexualidad. Como os podéis imaginar, si fuese únicamente ese el concepto, pues el Vaticano hubiese votado a favor inmediatamente. Pero claro, uno después lee la letra pequeña de esas iniciativas y observa que la letra pequeña se está aprovechando pues esa reivindicación de que en algunos países islámicos a los homosexuales se les persigue, incluso se les condena a muerte, para introducir conceptos en los que parece que es obligatorio equiparar la condición homosexual con la heterosexual, de manera que eso después se deriva pues que si un Estado no reconoce el matrimonio homosexual está discriminando. Oiga, no confundamos los términos. Y de hecho, claro, estos medios de comunicación que estuvieron atacando a la Iglesia porque no se ha adherido la Iglesia en la ONU, no se ha adherido a... Oiga, pues, hubo 150 naciones, o sea, la gran mayor parte, 150 naciones que no se adhirieron. En realidad únicamente se adhirieron 40 y pico, 50. Pero hubo 150 estados que se negaron a adherirse a esa propuesta de Francia hecha. ¿Por qué? Porque veían claramente que una cosa es el titular. Hay que condenar a los que penalizan, o sea, hay que despenalizar la homosexualidad. Totalmente de acuerdo. Ya, pero usted me está metiendo en la letra pequeña, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no?, y el Carrión por Palencia. Pues claro, aprovechando eso estamos confundiendo los conceptos de qué es el matrimonio. Entonces, claro, lo que ocurre es que fijaros qué desgaste es para la Iglesia el tener que estar soportando titulares de que el Vaticano se opone a despenalizar la homosexualidad. Es una manipulación de conceptos. Bien, pues he ahí por lo tanto una afirmación importante, la afirmación de que tenemos que condenar todo tipo de discriminación vejatoria, de humillación, de chistes fáciles
hacia las personas con tendencia homosexual. Es más, tenemos que ofrecerles una amistad, especialmente del Catecismo de la Iglesia Católica, con el apartado Castidad y Homosexualidad, comentando la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Atención Pastoral a las Personas Homosexuales. En el punto 11 de esta carta dice algo interesante. Se refiere a que algunos sostienen con demasiada facilidad que, dado que muchas veces, ¿no?, la tendencia homosexual no es el resultado de una libre elección, pues entonces las personas homosexuales no tienen alternativa. Es algo que yo no he elegido y que, por lo tanto, yo estoy condicionado por algo que a mí me viene, pues bien sea por psicología, por naturaleza, que yo no tengo una alternativa. ¿Y qué es lo que dice, pues, este punto de la carta? Hombre, que somos conscientes de que puede haber casos concretos en los que hay unos condicionantes interiores muy grandes que pueden aminorar en gran parte una culpabilidad del individuo, que puede cometer actos homosexuales sin el grado de culpabilidad pues que se podría suponer, o que cabría suponer, que está muy reducido, pues porque puede haber condicionantes interiores, psicológicos, etcétera, pues muy grandes, ¿no? Eso lo dice explícitamente la carta. Pero dice, y lo leo literalmente: de todos modos, se debe de evitar la presunción infundada y humillante de que el comportamiento homosexual esté siempre totalmente sujeto a la coacción y, por siguiente, sin culpa. Es decir, que no se puede dar... En el fondo es humillante, ¿no? Humillante, pues para... Incluso en la concepción que tenemos de las personas con tendencia homosexual, el pensar que ellas no van a tener una libertad fundamental y profunda de también controlar las tendencias y los impulsos. O sea, que creemos en la libertad. Y también creemos en la libertad de las personas con tendencia homosexual, aunque habrá situaciones en las que esa libertad esté más aminorada, más herida, pero creemos en la libertad. La Iglesia cree en la libertad del hombre y en su capacidad de superación. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y entonces qué debe de hacer una persona homosexual cristiana que quiere seguir a Jesucristo? Bueno, pues evidentemente, como todos, como todo hijo de vecino, tiene que buscar la voluntad de Dios en su vida, uniéndose al sacrificio de la cruz del Señor, con todo su sufrimiento y con toda la dificultad que pueda experimentar a causa de su condición homosexual. Dice esta carta, ¿no? Aun si toda invitación a llevar la cruz o a entender de este modo el sufrimiento del cristiano fácilmente será objeto de mofa por parte de algunos. Fijaros lo que dice. Claro, estamos en un mundo en el que tú a una persona le dices, mira, tú para ser feliz y para realizarte y para seguir a Jesús tienes que cargar con su cruz, con tu cruz, que la tienes también, y además tú de una manera especial, por tener esa condición homosexual, tienes una cruz, porque tienes una contradicción interna, ¿no? Entonces mucha gente va a hacer mofa de eso. ¿Y nosotros qué tenemos que responder? Bueno, pues que es la llamada dirigida a todo cristiano, la de que cargar con su cruz. Todos los que somos seguidores de Jesucristo tenemos cruces. Algunas son comunes y otras son más particulares. Cada uno tenemos nuestras cruces. Algunas más visibles, otras más ocultas. Y dice San Pablo en la carta a los Gálatas que no podemos pertenecer a Cristo sin crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Y eso lo dice para todo el mundo. No lo dice solo para una persona con tendencia homosexual, no, lo dice para todo el mundo. Gálatas 5:22, no podéis pertenecer a Cristo sin crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. En el fondo, por lo tanto, esta doctrina que llama a seguir a Jesucristo, a abrazar la voluntad de Dios, también uniendo a la cruz de Cristo, ¿no?, abrazando la cruz de Cristo, ¿no?, nuestras cruces particulares, es una doctrina que apuesta por la autorrenuncia de los hombres y de las mujeres homosexuales, la autorrenuncia a esas tendencias homosexuales que le llevan, ¿no?, a unos actos que son contrarios a la naturaleza, una autorrenuncia que unida a la cruz de Jesucristo es fuente de autodonación. Es fuente de autodonación, así lo dice explícitamente esta carta, ¿no? Una autodonación que en el fondo nos salva, ¿no?, de ser arrastrados a una serie de actos que son autodestructivos. Es decir,
Dicho de otra manera, las personas homosexuales, ¿qué tienen que hacer para seguir a Jesucristo? Pues están llamadas a vivir en castidad. Llamadas a vivir en castidad. Continúa esta carta diciendo, ¿no? Bueno, pues que es evidente que uno de los quehaceres más importantes de la Iglesia Católica en este momento es transmitir con fidelidad la doctrina cristiana y de una manera equilibrada. Que tenemos, nos dice a los obispos en esta carta, que tenemos que tener particular solicitud para que los sacerdotes y los religiosos atiendan de una manera equilibrada a las personas con tendencia homosexual, con fidelidad a la doctrina cristiana y al mismo tiempo con una preocupación muy especial por ellos. Fijaros lo que dice aquí. Al hacer las anteriores consideraciones, esta congregación quiere pedir a los obispos que estén particularmente vigilantes en relación con aquellos programas que de hecho intentan ejercer una presión sobre la Iglesia para que cambie su doctrina. O sea, que también se nos pide que estemos atentos, ¿no? Atentos a que no nos metamos un gol en propia puerta, porque hay veces que no sabemos para quién vendimiamos, como se dice popularmente, y estamos poniendo a nuestros fieles cristianos en manos de asociaciones de gays, etcétera, que piensan de una manera contraria a la fe de la Iglesia. No hace mucho, en una revista religiosa, repito, que no voy a decir su nombre para no humillar a nadie, yo vi con perplejidad un artículo sobre este tema. Se puede ser cristiano y homosexual, y entonces él venía como a decir que por supuesto que claro, no he entendido como nosotros lo entendemos, que un homosexual por supuesto que puede ser cristiano, pero con ese ideal de vivir la castidad, ¿no? Pero aquí lo decía pues reivindicando la homosexualidad como una condición aparte, incluso diciendo cosas tan peregrinas como que ya en el Evangelio vemos que el centurión era pareja homosexual de su criado. Y yo cuando leí eso dije, ¿pero qué he leído yo? Volvía a leer el párrafo y decía, pues sí, lo dice. Y decía también que si en la Iglesia Católica se habían realizado bodas homosexuales hasta el siglo XI o XII, no sé qué decía, que se han realizado bodas, es decir, que es que el papel lo aguanta todo. Teníamos que hacer un homenaje al papel por aguantar todas estas cosas, ¿no? Y dice, pero bueno, este artículo se ha publicado en una revista religiosa. Vaya gol en propia meta, ¿no? Que nos hemos metido falseando de esta manera el mensaje cristiano. O sea, que a los obispos se nos pide que lógicamente vigilemos por la fidelidad al mensaje cristiano, que hay presiones muy fuertes. Pero al mismo tiempo también se nos pide, fijaros bien en esta carta, un programa pastoral muy cercano de acompañamiento a las personas homosexuales. Leo en el punto 15 lo siguiente: un auténtico programa pastoral ayudará a las personas homosexuales en todos los niveles de su vida espiritual mediante los sacramentos, y en particular a través de la frecuente y sincera confesión sacramental, mediante la oración, el testimonio, el consejo, la atención individual. De este modo, la entera comunidad cristiana puede llegar a reconocer su vocación, asistir a estos hermanos y hermanas, evitándoles ya sea la desilusión, ya sea el aislamiento. Fijaros bien, dice, ojo, hay que tener una atención pastoral que se le evite a la persona homosexual ni la desilusión ni el aislamiento, sino que se sienta arropada por la comunidad cristiana. Y antes os he hablado de ese movimiento nacido en Estados Unidos, ¿no? Que ya está ya en más de 90 naciones, y en concreto con este nombre desde luego en España todavía no lo tenemos, ¿no? Ese apostolado fundado por el padre John Harvey, el curas, ánimo, coraje, ¿no? Que bueno sería que también entre nosotros en España pusiésemos en marcha una asociación de este tipo. Es decir, nuestro ideal es este, ¿no? Que la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, fijaros, esto lo dije el primer día y lo repito, ¿no? Lo dice la carta aquí, no puede ser definida la persona de una manera reductiva únicamente por su orientación sexual. La Iglesia rechaza el que se considere la persona como heterosexual o homosexual, ¿no? En el fondo, todos tenemos la misma identidad fundamental, ser criatura y por tanto hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Luego, a mí no me defina usted una persona como homosexual.
¿Qué pasa? ¿Que no hay nada más que la defina o qué? No hay otro rasgo, otra característica. ¿O es que estamos en una cultura tan pansexualista que únicamente el sexo y una tendencia homosexual va a ser la que nos defina, la que nos ponga? Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, ¿es a mí? Sí, adelante, le escuchamos. Pues mire, hace unos días tengo con uno de mis hijos, que ya tiene 30 y tantos años, o sea, no es ningún niño, pues estábamos hablando un poco de esto, que él decía que los homosexuales, pues que son naturalmente homosexuales y tal, por naturaleza, ¿no? Que yo le decía que veía otra cosa distinta, y bueno, él decía que la Iglesia siempre los ha rechazado y no los ha considerado personas, y bueno, y ya, entonces yo decía, vamos a ver, la Iglesia los considera personas, y a base de porfiar, pues yo no me acordé de aquello que dijo usted de los cromosomas, pero sí que me he acordado, se me ocurrió, vamos, me vino así, no sé, sería el Espíritu Santo o qué, pues va, se me ocurrió y le dije, digo, vamos a ver, digo, si yo lo que veo es que los órganos sexuales son, pues eso, para los órganos genitales, decía más bien, ¿no? Son, pues, para la reproducción de la especie y demás, ¿no? Y al final, mucho por fiar, lo que se me ocurrió fue que es lo que la Iglesia realmente condena es el uso. Y ahí le dije, digo, ¿los pies para qué son? Me contestó, para andar. ¿Y las manos para qué son? Pues para hacer cosas. Bueno, pues los órganos genitales son para la reproducción, pero eso está a la vista, esto no hace falta ninguna demostración. Digo esto por si a alguien le sirve de ayuda en alguna porfía, alguna cosa que tenga. Sí. Y nada más, gracias. Sí, gracias a usted. La verdad es que yo creo que es una buena manera de explicarse por su parte. Es decir, usted ha hecho una precisión, que ayer nos explayamos en ella, el hecho de que lo que la doctrina cristiana condena no es la tendencia homosexual, sino los actos, ¿no?, homosexuales. ¿Por qué? Porque son contrarios a la naturaleza, porque claro, los órganos genitales masculinos y femeninos son complementarios, y son para lo que son. Ahora, los órganos genitales masculinos no son complementarios entre ellos, están fuera del lenguaje de la propia naturaleza. Es que en la propia naturaleza hay un lenguaje antropológico, O sea, es decir, la ley de Dios no es algo distinto del lenguaje de la naturaleza. Dios mismo es el creador, al mismo tiempo que es el legislador del Sinaí. O sea, el que nos dio los mandamientos es el mismo que nos creó. Luego, el lenguaje de la naturaleza no puede ser distinto al lenguaje de la revelación. Entonces, creo que es un buen ejemplo que usted ha puesto. Pues, ¿para qué son las manos? Pues, ¿para qué son los pies? ¿Para qué son los órganos sexuales? Bueno, pues son para lo que son, tienen la finalidad que tienen, ¿no? Bien, pero a veces es curioso que estemos en una cultura en la que tan fácilmente, o sea, que haya que explicar lo obvio y sea complicado tratarlo. Y luego además que parezca que explicar lo obvio caiga bajo la sospecha de que la Iglesia está en contra de las personas homosexuales. Madre mía, hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, para salir de ese maniqueísmo, que es un maniqueísmo, una trampa mortal. El hecho de que afirmar la verdad sea estar en contra de una persona, no es así. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre. Buenos días, Soy le escuchamos. Inocencia, Adelante, de Madrid. le escuchamos. Mire, yo he estado trabajando precisamente de enfermera y un médico a mí yo no soy homosexual, ni mucho menos. Solamente me cargó, que me calumnió, diciendo que yo era así y asado. Sí. Entonces, yo me enteré cuando yo me jubilé y estuve a punto de denunciarlo, porque si a mí me dicen una cosa que no soy, que es eso, pues entonces, y quiero saber qué táctica puedo llevar hacia esto, porque claro, fue en La Paz y fue un escándalo. Ya. Pues mire usted, yo no me metería, es un consejo particular, ¿no? Yo no me metería en líos. Mire usted, yo creo que en el fondo quien difunde una cosa que es falsa, es verdad que podrá hacer daño a los demás, ¿verdad? Pero no, solamente ofende el que puede, no el que quiere, ¿sabe? Cuando alguien vive en paz y vive en paz consigo mismo, pues mire usted puede ir a donde él, aclararle y decirle, oye, usted sé que ha dicho esto y no es verdad. En cualquier caso también, yo pienso que el Señor ha permitido que usted viva esa prueba para que también usted se solidarice, ¿no?, con las personas de tendencia homosexual que sufren pues por el hecho de que también en la sociedad se habla más de lo debido de ellas, se chismorrea, etcétera, etcétera. O sea que también yo creo que a veces el Señor permite que también vivamos una situación de falsedad como la que usted ha vivido, para que también nosotros nos solidaricemos.
con personas que están siendo objeto de burla, de crítica, etcétera, y tenemos que ser, como he dicho antes, muy respetuosos, ¿no? Y en el hablar hacia el prójimo, que la Sagrada Escritura nos dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta ante Dios. Ese es homosexual, ese tal. ¿Y tú qué sabes? ¿No? Y enseguida confundimos una persona, pues igual, especialmente cuando un hombre es un poco afeminado, ese es un homosexual. ¿Y tú qué sabes? O sea, yo creo que hay que ser muy discreto en nuestra manera de hablar, no creando una situación que ya le estamos complicando a una persona, que casi le estamos conduciendo por un camino, más que ayudarle a salir de él. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Mire, desde que tengo uso de razón, recuerdo una oración que muchos conocemos, que es la que decimos mientras hacemos la señal con la mano. Nombra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿por qué no se nombra nunca a la Madre? O con esta oración no se nombra a la Virgen María. Bien, hombre, pues no se nombra a la Virgen María porque está en un nivel esencialmente distinto. Es decir, la Virgen María no es una de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, no podemos idolatrar a la Virgen María. Podríamos caer en una idolatría si a la Virgen María le elevásemos a una condición divina. Nosotros a la Virgen María no le adoramos, solamente adoramos a Dios. Por lo tanto, una cosa es nuestra fe en la Trinidad y otra cosa es nuestra fe, que es muy especial, ciertamente, la Virgen María y en un nivel inferior en los santos. Pero, lógicamente, se distingue la adoración a Dios de nuestra devoción hacia la Virgen María. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, por favor, yo estoy casada y debido a una operación practicada a mi marido, pues no podemos practicar el acto